qué bueno que el Señor me rescató. Y yo le adoraba y le decía, gracias por haberme rescatado. ¿Habrá alguien agradecido en la casa en la mañana de hoy de haber sido rescatado? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a aquellas personas que nos acompañan a través de los medios, a Trinity en español. Hoy domingo 15 de septiembre del año 2019, desde Burlington Campus. Gracias, amada. Estamos contentos, estamos bendecidos y rápidamente quiero compartir con ustedes las peticiones de, gracias, amada, de oración que nos han llegado durante esta semana. Quiero decirle que desde Calama, Chile, Violeta nos pide oración por salvación. Cristian Benítez desde Pasaje, Ecuador, nos está pidiendo cobertura y protección en el nombre de Jesús. Un anónimo de Miami nos pide por provisión. Desde Lima, Perú, nos piden, Lucía nos pide por su nieta Camila. Desde Valparaíso, en Chile, Rodrigo nos pide por sanidad. Y también quiero aprovechar, además de pedir oración por el pastor Roger, que se encuentra hospitalizado. Así que pongámonos de pies y oremos al Señor, no tan solo por estas peticiones que recibimos a través de los medios, sino por cada una de sus peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque podemos venir a ti confiados, Señor, que tú respondes, Señor. Gracias porque podemos tener la seguridad, la certeza, la convicción de que tú respondes todas nuestras peticiones conforme, Señor, a tu voluntad. Padre, hablamos, Señor, por sanidad, hablamos por provisión, hablamos por liberación, hablamos por salvación en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, que tomes a bien cada una de las peticiones que han sido traídas, Señor, a esta casa y las traigas, Señor, con respuesta para que podamos disfrutar de los testimonios. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Bueno, me gustaría que orásemos juntos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia. Gracias por lo que haces en medio nuestro, en medio de nuestras vidas, Señor, a través de nosotros y con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te exaltamos, Padre, porque nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Y yo te pido, Padre, que cuando lancemos la palabra, Padre, no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, tal como dicta tu Escritura. Hablamos que esta semilla es sembrada en terreno fértil, en corazones receptivos, Señor. Y también en el nombre de Jesús declaramos que el enemigo no robará esta semilla, sino que será plantada y comenzará a desarrollar raíces, y esas raíces saldrá un tallo, y de ese tallo, Señor, convertirá en un arbusto, y ese arbusto se convertirá en un árbol que dará fruto, no tan solo para la persona, sino para que otros coman de ese fruto. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que nos utilices para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Aleluya, mis amados. La semana pasada, recuerdan que estábamos hablando de cómo Dios responde a los gritos desesperados de ayuda. Y mire, yo tengo que hacer una aclaración, porque cuando llegué a mi casa, mi familia me regañó. Porque cuando yo me caí por la escalera con la caja de herramientas, no me fueron a rescatar. ¿Sabe por qué? Porque yo no pedí ayuda y no dije, ay, ni me duele. Ellos pensaron que se había caído, qué sé yo, una caja o algo, y ellos siguieron en sus asuntos. Y entonces me regañaron y yo dije, bueno, Señor, tengo que hacer esa aclaración, que no es que mi familia no me ame. Ellos me quieren a su manera. No son bromas, ellos me aman, pero la realidad es que no pedí ayuda. Pero ¿qué iba a pedir ayuda si estaba tirado en el suelo sobándome del dolor y orándole al Señor por misericordia? La semana pasada hablábamos de Éxodo 3:9, cuando dice, ya ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo lo oprimen los egipcios. Como cuando Dios ve que nos están haciendo algún tipo de injusticia, como cuando Dios ve que nos están oprimiendo,
Cuando Dios ve que nos están colocando cargas en nuestras vidas que no nos corresponden. Como cuando Dios ve que estamos siendo víctimas del desprecio. La Biblia también nos relataba y repasábamos que también vimos cómo Dios comisionó al que Él había seleccionado para que rescatara y liberase al pueblo. Y la verdad es que yo mientras meditaba en esto decía, Dios cuando escoge a alguien, me gusta la forma que Él opera y la forma que Él lo hace, porque nunca es conforme a nuestra propia definición de lo que debe ser un líder o de que debe de ser un instrumento para traer bendición a nuestras vidas. Moisés no era la excepción. Moisés era una persona que tenía una reputación sumamente maltrecha, pues había cometido un asesinato. Moisés tenía otros problemas porque no le gustaba enfrentarse a sus circunstancias, porque la Biblia relata que él escapó de la justicia y se fue al desierto. Este individuo que él mismo se autodescalificaba porque era tartamudo y él decía, es que yo no sé hablar, en uno de los argumentos constantes con Dios, es que yo no sé hablar. Y lo que la Biblia me revela y lo que yo puedo reflexionar sobre esto es que si tú alguna vez te has puesto a pensar en esto y la verdad bíblica que todos nosotros experimentado, porque ese ha sido mi caso, que como siempre Dios capacita a aquellos que llama, no conforme a nuestros estándares, no conforme a nuestras definiciones. Incluso la Biblia relata que el primer rey que tuvo Israel era conforme a la apariencia, a los hombres que decían, bueno, este es guapo, alto y abusador, este lo queremos como rey. Y Dios le dijo, es el que ustedes quieren. Y ellos decían, sí, este es el que queremos. Ok, ténganlo entonces. Y así fue como tuvieron su primer rey. Y no le fue bien. Porque seleccionaron conforme a lo que tenían de frente, a lo que se veía. Entonces la historia que veíamos la semana pasada nos mostraba que así como Dios capacitó a Moisés y lo preparó para que no tan solo fuese el que iba a dirigir la salida del pueblo que se encontraba con un grito desesperado, sino también que iba a ser gobernado por él, iba a ser el gobernador de ese pueblo, él iba a ser su líder por el trayecto desde salir desde lograr la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Y cuando lees la historia te das cuenta que eso fue un proceso, no fue un proceso corto, sino un proceso que duró varias décadas. No fue que salieron de Egipto y al otro día estaban en la tierra prometida. Por consecuencia de sus propios actos, algo que estaba determinado que fuera un proceso de días, se convirtió en un proceso de años. Pero hoy, mis amados, yo quiero continuar la fascinante historia de liberación de este pueblo bajo el título Corazón endurecido. ¿Alguna vez usted ha escuchado el término corazón de piedra? ¿Verdad? Veo 2 o 3 sonrisas y veo 2 o 3 codazos por ahí. Padre, yo espero que eso no sea, están hablando de ti. No le diga a su lado, están hablando de ti. Pero las personas que tienen un corazón endurecido tienen unas manifestaciones, unas características particulares. Son unas personas muy obstinadas, son intransigentes y tienen otra serie de características que eso es lo que vamos a resaltar en el día de hoy. Es más, vayamos a las Escrituras, acompáñenme, volvamos de nuevo al libro de Éxodo, pero esta vez en el capítulo 4, comenzando en el verso 21. Libro de Éxodo, capítulo 4, comenzando en el verso 21. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice, amén. Ese amén sonó como cansado. Y la iglesia dice, amén. Ahí está, ahora sí. El Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto,
no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado y el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir a mi pueblo. Y entonces cuando usted lee este versículo, usted dice, pero ¿acaso no fue Dios? ¿Acaso no fue Dios el que había escuchado los gritos de dolor del pueblo? ¿Acaso no fue Dios el que la Biblia relata que Él escuchó los gritos de dolor del pueblo y bajó con una solución, una liberación, con un plan redentor? Entonces, ¿por qué en este pasaje dice que Dios iba, precisamente el que había dicho, los voy a liberar a ustedes, acababa de decir, yo voy a endurecer el corazón de aquel que tiene la autoridad para dejarlos ir? Y la Biblia comienza a hablar sobre una serie de encuentros que tuvo Moisés y Aarón con el faraón. Y yo quiero que saltemos al capítulo 5 y vayamos al versículo 1 rápidamente, cuando dice: después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón. Porque para que yo le obedezca debo decir y deje de ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Ni conozco al Señor, tampoco voy a dejar que Israel se vaya. Como vimos la semana pasada, la Biblia relata que las cargas y las responsabilidades que el faraón provocó a causa de esa conversación fue que le duplicó la carga al pueblo. Le demandó entonces que construyeran ladrillos y le dijo: ahora lo van a buscar y ni siquiera paja le vamos a dar para que los confeccionen. Y entonces le multiplicó la opresión, la angustia, le multiplicó el dolor, las injusticias, las injusticias, debo decir, no comenzaron a disminuir, sino que aumentaron. Y parece que se debía a que el mismo Dios era el que estaba endureciendo el corazón del faraón. Eso como que no cuadra. Aquel que dijo que los iba a libertar, aquel que había dicho: yo escuché tu dolor, tu grito de dolor, tu quebranto, lo que están haciendo contigo, las injusticias que están cometiendo con tu vida, yo las escuché y yo voy a traer liberación para ti. Por otro lado, estaba convirtiendo el corazón del faraón en uno de piedra. Y cuando uno lee de esto, uno se comienza a cuestionar y uno dice: ¿qué pasó aquí? Pero usted no es el único que se cuestionó esto. La Biblia relata que el mismo Moisés dijo: ¿qué está pasando? No entiendo. En el mismo capítulo 5, en el verso 22, lee de la siguiente manera: Moisés se volvió al Señor y le dijo: ¡ay, Señor! ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que yo me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre o de tu nombre, no he hecho otra cosa que más maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlos. Moisés estaba sumamente confundido, no entendía lo que estaba pasando, y se presenta ante Dios y le dice: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Tú me envías a hablar a Faraón y lo que hace es que le complican la carga al pueblo. Y él lo que ha hecho es maltratar más a tu pueblo. No en mi pueblo. Yo estaba tranquilo en el desierto. Yo estaba tranquilo en mi exilio autoimpuesto. Y tú me sacaste de allá y me traíste aquí para hablar de esto. Para traer libertad al pueblo. Y ahora que estoy hablando en tu nombre y haciendo los prodigios y las señales y las maravillas que tú me ordenaste, lo que está ocurriendo es que la cosa se está poniendo peor. Y entonces el Señor le da una respuesta.
A mí me gusta cómo el Señor nos responde cuando nosotros vamos y nos quejamos que la cosa se nos está poniendo difícil. Después que Él nos prometió algo, después que Él nos dio una palabra, después que Él nos dijo las cosas van a cambiar y por el contrario se comienzan a poner más difícil. ¿Saben lo que hizo Dios? Les recordó una vez más lo que Él había prometido. Veamos lo que dice en el capítulo 6, en el versículo 5. Éxodo capítulo 6, versículo 5. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y dile a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de las opresiones de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y por las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. El Señor viene una vez más al encuentro y le recuerda lo que le había prometido. Y le dice una vez más cuál es el plan que Él tenía para la vida de ellos. Al igual que a ti, el Señor te responde recordándote lo que te ha prometido, aun cuando estás viviendo o lo que estás viendo es en dirección opuesta a lo que Él te ha prometido. Estás viendo todo que como que no está pasando. La vida se te está poniendo más difícil después que Él te dio la promesa. Después que Él dijo que Él iba a restaurar tu casa, es cuando más conflictos y más gritos hay en tu casa. Después que Él te dijo que la provisión iba a fluir, es cuando más las finanzas aprietan. Es cuando más las peleas y discusiones con tu pareja son más intensas. Es cuando más en vez de paz en tu hogar aumenta la guerra. Es cuando más emocionalmente te sientes más afectado que antes, te sientes más deprimido, sientes que no hay esperanza, te sientes overwhelming. Es cuando más desanimado te encuentras y Dios te acaba de recordar lo que Él te había prometido. ¿Cómo opera Dios? Él nos promete que nos va a sacar de algo y luego le sube el fuego al horno. Te promete que te va a sacar de la olla y luego las llamas de las ollas comienzan a subir y el agua comienza a hervir más fuerte. Estás confundido. Ellos estaban confundidos. Pero la Biblia me dice algo poderoso en Éxodo. Ahora saltamos al capítulo 7 y vamos estrictamente al verso 2 rápidamente. Éxodo capítulo 7, verso 2 lee de la siguiente manera. El Señor hablándole a Moisés: tu obligación, tu deber, tu mandato, la instrucción que te di, es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu obligación, iglesia, tu mandato, tu instrucción, es decir todo aquello que Dios te ha ordenado que digas. Y lo primero que te ordena es: llama las cosas que no son como si fuesen. Hay guerra en tu casa. Di: mi casa es un hogar de paz. Tu matrimonio se está desmoronando. Mi matrimonio es más fuerte que nunca en Cristo. Tu salud se está deteriorando.
vivo la salud y el Señor está sanándome. Hoy lo que el Señor te viene a recordar, que sí, que parece que la cosa se está poniendo más difícil, pero Él te dice, no olvides la instrucción que te di, que si yo te prometí algo, te lo voy a cumplir. Por eso dice que tu fe no mine, que tu desánimo no te rija tu vida, que tus emociones no te paralicen, porque es tu obligación decir todo aquello que yo te mande a decir, aunque las cosas se vean de otra manera. El versículo continúa, tu hermano Aarón por su parte le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Verso 3, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Una vez más le dice, si tú creías que estaba duro, yo lo voy a poner más duro. Y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y tal como él dijo, comenzó a ocurrir. La Biblia relata que comenzaron una serie de manifestaciones milagrosas para invitar al faraón a dejar de ir al pueblo. Y Éxodo 7:13 dice lo siguiente: a pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Ellos vuelven a ir donde el faraón, a hablar lo que Dios le había dicho que dijeran. Éxodo 7:22, luego de otra expresión milagrosa. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón. Y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Vuelven a ir una vez más donde el faraón, a instrucción de Dios, a decirle, deja ir a mi pueblo, tráele libertad a mi pueblo. Y vuelven en Éxodo 8:15 y lee de la siguiente manera: pero en cuanto al faraón experimentó alivio, endureció su corazón. Y tal como el Señor le había advertido, no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Vuelven una vez más a ir a hablar con el faraón para que dejara ir al pueblo. Éxodo 8:19 me dice, en todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos del faraón, pero este había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor les había advertido. Vuelven una vez más a ir donde el faraón, Éxodo 8:32, y dicen, pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Vuelven nuevamente a ir donde el faraón y decir, deja a ir al pueblo de Dios para que él le adore, para que vaya y le rinda fiesta en el desierto. Éxodo 9:7 dice lo siguiente: envió el faraón gente a ver los ganados de los israelitas y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. Vuelven una vez más y le dicen, mira que Dios dice que dejes de ir al pueblo, que lo dejes libre. Y en Éxodo 9:12 lee lo siguiente: pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Vuelven una vez más a decirle, mira, el Señor ha prometido que va a librar al pueblo y tú tienes que dejarlos ir. Pero Éxodo 9:35 nos lee de la siguiente manera: tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés, el faraón
endureció su corazón y no dejó a que los israelitas se fueran a adorar. Ya hemos visto al menos como unas 8 ocasiones que la Biblia nos registra que el faraón no los dejaba ir porque el Señor estaba endureciendo su corazón. Entonces, ¿por qué el Señor endurecía el corazón de faraón? ¿Por qué el Señor endurece aquel que te va a traer la respuesta, la bendición que Él te ha prometido? ¿Por qué la cosa se pone más difícil luego de que el Señor te ha dicho que te va a sanar, que te va a restaurar, que te va a libertar? ¿Por qué la cosa se va complicando si Él te dice que Él tiene el control de tu vida y tu vida parece como que está fuera de control? ¿Sabes por qué estas cosas ocurrían, mis amados? Para activar el pueblo. Para activar el pueblo. Cuando tú y yo estamos rodeados de problemas y situaciones, nosotros tendemos a no darnos cuenta que Dios está obrando. Y parece que Dios está silente. Porque como lo que estamos experimentando es contrario a lo que ha dicho, pues parece que Él está callado, que Él no está obrando. Sin embargo, Él es el que está subiéndole, echando más leña a ese fogón para que el fuego aumente. Aun cuando tus problemas, y escúchame bien, amado hermano y amigo, aun cuando tus problemas parece que se agudizan, Dios está en el asunto. Aunque tú sientas que Dios no está en el asunto, Dios está en el asunto. Pero necesitamos ser activados. El Señor tiene que provocar escenarios en nuestra vida que nos activen, que nos impulse, que nos motiven. ¿Usted sabe cuál era el problema del pueblo de Israel en ese entonces? Que estaban tan acostumbrados a la esclavitud, no sabían otra cosa que no fuera esclavitud, que era necesario crear incomodidad y descontento para que estuviesen listos para su gran salida. ¿Sabes por qué los problemas se agudizan? Porque Dios quiere provocar en ti incomodidad tan grande de esos problemas, que cuando te saque de ellos no vuelvas a los problemas. El problema que a veces nosotros tenemos como hijos de Dios es que Dios nos saca de un lugar y nos limpia y nos pone en la roca que es más alta, tal y como promete, y pasan 5 días, 1 mes y 1 año y volvemos de nuevo al lodo. Entonces Dios tiene que asegurarse. Dios tiene que asegurarse de que cuando te saques, tú odies tanto, tú encuentras tan disgusting, tan desagradable de donde Él te sacó, que tú no quieras regresar ahí. Que cuando Él sane tu matrimonio, tú digas: yo jamás quiero experimentar una crisis matrimonial como la de donde Dios me sacó. Que cuando Él restaure tu finanza, tú digas: yo no quiero volver a tener las necesidades que yo tuve, pero la mano y la provisión del Señor me sacó. Que cuando Él sane tu condición emocional, tú digas: yo no, ya cuando yo veo que el enemigo quiera de nuevo seducirme con las cosas que me quieren de nuevo atrapar emocionalmente, yo digo: no, Dios me sacó de ahí, yo no quiero estar ahí. Era necesario que Dios activara al pueblo. Y la Biblia lo que me registra es que la incomodidad, mi amado hermano, que la incomodidad fue el instrumento que Dios utilizó para llevarlos a donde Él quería llevarlos. Estás incómodo, estás viviendo un momento difícil, di gloria a Dios, porque el Señor te está llevando donde quiere llevarte.
Es necesario que Él torne algunos corazones de piedra, que ponga algunos corazones rígidos, duros, para que te impulsen y tú digas, tengo que salir de esta. Y para que veas que la única manera que puedes salir de esa no es por tus propias fuerzas, sino por la mano del Señor. Para que reconozcas, tal como nos ordena la Biblia, que reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos. Para que puedas decir con convicción, todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que tengo, me lo ha dado el Señor. Nada de lo que tengo me pertenece. Nada de lo que soy me pertenece. Todo le pertenece al Señor. Necesitaba crear la incomodidad. ¿O es una confesión? Usted sabe. Mi hijo dice que las mejores partes de mis prédicas son las confesiones. Cuando nosotros en el año, déjame ver, el año 2006. Yo recuerdo que se acercaba la Navidad. Era 2 días antes de Navidad, así que era como el 23 de diciembre. En este caso el 2005, porque era para entrar el 2006. Y yo recuerdo que yo estaba enfermo. Me sentía muy mal, tenía fiebres y toda la cosa, y yo como quiera me fui así a trabajar. Y lo que yo no sabía, que cuando yo llegaba a ese trabajo, era que yo entré y yo me sentía tan mal. Y yo me encontraba llamando a mi jefe, el dueño de la compañía en ese entonces, diciéndole, mire, lo andaba buscando y no me contestaba el teléfono, lo cual era poco inusual. En esa temporada yo ocupaba la posición de jefe de operaciones y tenía acceso directo a él constantemente para solucionar problemas. Y ese día él no me contestaba. Y yo lo que quería era que él me diera permiso de irme a mi casa porque me sentía súper mal. Estaba sumamente con escalofrío, fiebre y me sentía muy, muy mal y él no me contestaba. Y de momento a la oficina en esa mañana llega la consultora de recursos humanos y yo, ay, qué bueno que llegaste. Qué bueno que llegaste porque yo no me siento bien, y yo quiero que me den permiso para irme a mi casa. Usted sabe, porque en Puerto Rico a veces tratan a los empleados como si fuesen esclavos y uno hasta muriéndose tiene que ir a trabajar. Y yo necesito permiso para irme a mi casa. Y ella me dice, tengo que hablar contigo. El presidente de la compañía me ha enviado a tener una conversación contigo. Y yo, pero es algo que puede esperar porque yo de verdad lo que quiero es estar en mi casa, posiblemente quiero ir al doctor. Y ella me decía, no puede esperar, porque aunque lo siento mucho, he sido enviada a despedirte. La única vez en mi vida que me han despedido de un trabajo. La única vez. 2 días antes de Navidad. Y yo no entendía nada. Encima de eso, encima de que estaba enfermo, me dan esa noticia. Yo recuerdo que imagínense, mi vida se estremeció y Ann tenía meses, porque Ann había nacido en septiembre y eso fue en diciembre. Y entonces yo llamo a mi esposa, le cuento lo que estaba pasando y entre la enfermedad y el estremecimiento y qué vamos a hacer ahora y toda la cosa. Yo me fui a mi casa y yo recuerdo que yo llamé a mi pastora y no pude contener y estaba llorando desconsoladamente y llamo a mi pastora, mi amada pastora de Puerto Rico, y yo la llamo y le cuento lo que está pasando y usted sabe lo que ella me respondió. Me respondió unas palabras de ánimo. ¿Usted sabe lo que me dijo? Te lo dije. Te lo dije. Porque antes de yo trabajar en esa empresa, yo trabajaba para la iglesia. Y yo me fui de la iglesia para trabajar en la empresa. Y cuando yo estaba saliendo, ella me dijo, ¿estás seguro de que eso es lo que quieres hacer? Y yo, sí, yo estoy seguro.
Y meses después fui despedido. Y la realidad es esta, que se me estaba subiendo el fuego a la olla. Yo decía, Dios, pero tú me has prometido. Yo me moví aquí, yo me moví en fe porque sentí que tú me estabas dando esa instrucción, me estabas dando esa dirección. Me acababa de decir y confirmar que tú decías que tú eras nuestra provisión. Que tú eras nuestra provisión, que tú tenías cuidado de mi familia, que tú nos habías escogido, que tú nos habías llamado, que tú nos habías separado para servirte, para trabajar para ti, para crecer en ti. Y lo que estaba haciendo era que se estaba complicando la cosa. Ahora yo miro atrás y todo me hace sentido. Porque Dios tenía que provocar incomodidad en mí. Porque yo estaba confiando en mis propias fuerzas y no estaba confiando en Él. Una historia larga, corta, esa salida provocó que yo comenzara a depender más del Señor y el Señor abriera la puerta para que nosotros nos relocalizáramos en el estado, allá en el área de Washington, y de Washington llegáramos aquí y de aquí estuviésemos con Trinity en español. Si yo hubiese seguido confiando en mis propias fuerzas, posiblemente estuviese en esa empresa local, trabajando largas horas, no teniendo tiempo para ejercer ministerio. Posiblemente hasta mi matrimonio hubiese estado destruido, porque estábamos en un ambiente sumamente tóxico para nuestra relación. Y yo decía, ¿cómo es esto? Que yo no veo al Señor. Yo les prometo que yo decía, yo no veo al Señor en este proceso. Pero ahora yo miro hacia atrás y yo digo, wow, de verdad que tú estabas obrando. Tú provocaste que sin razón me despidiesen. Fue tan sin razón que en parte de mi proceso de trabajar para mi empresa actual, para quien trabajo actualmente, ellos necesitaban que, si yo había sido despedido alguna vez en mi vida, no importando cuándo, comunicarse con esas personas para que ellos le dijeran por qué me habían despedido. Al día de hoy, cuando ellos fueron allá, y bueno, yo les confieso esto, yo trabajo para el gobierno federal, algunos de ustedes lo saben, así que para hacer esa pregunta enviaron un agente del FBI allá. Y el agente del FBI llega allá y toca la puerta y dice, yo vengo a verificar por qué despidieron a Juan Carlos. No hubo respuesta. Hoy yo entiendo por qué no hubo respuesta. Porque era que el Señor estaba endureciendo unos corazones que necesitaba endurecer. Ya no me molesta. Y siempre he dicho que el día que me lo encuentre nuevamente, lo que quiero es darles un abrazo y decirle gracias. Gracias. Porque el hecho de que Él me hubiese despedido fue el instrumento que Dios utilizó para catapultarme a donde Dios nos quería traer como familia, a traernos aquí con ustedes. Éxodo 10, 1, 2 dice lo siguiente. Vamos rapidito, mis hermanos. El Señor le dijo a Moisés, ve a hablar con el faraón. En realidad, yo soy quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarle a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Todas estas experiencias amargas que están viviendo no son otra cosa que un testimonio que tú compartirás con otros. Tal y como yo estoy compartiendo mi experiencia, mi testimonio en tu vida, tal como la hablo con mis hijos y con mis familiares y todo aquel que me quiere escuchar, de la misma manera estas experiencias que yo he vivido sirven para enseñarte y mostrarte que Dios, aún en los días más oscuros, está en control.
Éxodo 10:20, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó que los israelitas se fuesen. Éxodo 10:27 dice, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlos ir. Éxodo 11:10, Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó de salir de su país a los israelitas. Pero hay un poderoso principio. Hay un poderoso principio que me revela Éxodo 31 y 32. Y vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Éxodo 12, 31 y 32 dice: esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor como me lo habían estado pidiendo. Verso 32, y esto es lo que quiero resaltar, mis amados: llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido. Y aquí voy, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Váyanse ya, que para mí, que ustedes se vayan, que ustedes vayan hacia la promesa, vayan hacia la bendición, vayan a adorar a Dios, no será que otra cosa que una bendición. La Biblia lo que me revela es que cuando se materializa la promesa de Dios sobre tu vida, provoca que sea una bendición aún para tus enemigos. Tu bendición se vuelve una bendición para aquellos que te han causado tropiezo. Por eso nosotros no podemos guardar resentimientos con nadie, porque lo que Dios está provocando en ti es para que sirva de testimonio a aquel que te ha causado daño. Te lo voy a decir de nuevo para que lo entiendas. Aquel que te está causando daño en tu vida, es necesario que vea cómo Dios te está bendiciendo, para que vea que sobre ti hay algo poderoso y sobrenatural. Aleluya. Puedes pensar y hasta sentir que Dios se ha olvidado de lo que te prometió. Puede ser que estás viviendo esa temporada y puedes pensar que todo se intensifica alrededor tuyo, pero hoy Dios te recuerda y te dice: estoy endureciendo los corazones de aquellos que portan tus bendiciones, porque te estoy capacitando. Te estoy preparando para que te pueda entregar mi promesa. Porque ¿saben qué, mis amados? Dios nunca te va a entregar algo para lo cual no estás preparado. Escúchame bien. Dios nunca te entregará nada para lo cual no estás preparado. No tienes que estar cualificado o calificado, porque Él lo va a hacer. Pero tienes que estar preparado. La liberación de Israel no llegó hasta que el pueblo estaba preparado. No tan solo el pueblo de Israel, sino el pueblo de Egipto. Hasta que ambas partes no estaban listos y preparados, el Señor no provocó la liberación. Yo no sé qué tú vives, yo no sé qué tú experimentas. Yo no sé lo que está ocurriendo en tu mente o en tu corazón o lo que estás pensando. Pero yo te digo en esta mañana que cuando estés preparado, cuando estés listo, entonces el Señor manifestará aquello que te ha prometido. Puestos todos de pies. Aleluya. Santo eres Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos confronta y nos recuerda que aún en lo más difícil que podamos estar viviendo, tú estás. Aún en mi dolor tú estás. Aún en mi necesidad tú estás. Aún en mi confusión tú estás. Aún en mi debilidad tú estás.
Aún, Señor, en mi angustia tú estás. Aún en mi enfermedad tú estás. Aún en mi desespero tú estás. Gracias, Señor, porque cuando me saques de esta, podré mirar atrás. Podré mirar atrás y decir, verdaderamente Dios estuvo conmigo. Y podré contarles a otros de las maravillas que estás haciendo en mi vida. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Amén. Así con tu cabeza, ojos cerrados y tu cabeza inclinada, yo quiero preguntar en la mañana de hoy si habrá alguien en la casa que esta mañana quiere entregarle su corazón al Señor. Y quiera decirle, Señor, te necesito que entres a mi vida. Te necesito un cambio en mi vida. Necesito dirección en mi vida. Y si tú eres esa persona que quiere no tan solo entregarle su corazón e invitar a Jesús a su vida, sino que quiere hacer una decisión de cambiar su vida y obedecer lo que Dios necesita que trabajar y cambiar en tu vida. Si tú eres esa persona, lo único que tienes que hacer ahí donde tú estás es levanta tu mano e invita al Señor a entrar a tu vida. De igual forma, si eres la persona que nos está viendo a través de los medios y necesitas aceptar el Señor y sientes que tu corazón parpadea, late rápidamente porque sabes que el Señor está hablando a tu vida y tú eres esa persona, déjanos saber de ti que queremos orar por ti. Si en esta mañana aceptaste al Señor y lo recibiste en tu corazón, repite después de mí, Señor Jesús, te recibo, te acepto como Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Espíritu Santo, renuncio a todo pacto anterior y hago un pacto nuevo contigo. Un pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy. Cámbiame, transfórmame, renuévame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor celebrando esas vidas que han venido a los pies de Cristo en el día de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos la próxima semana. Sean todos bendecidos.